Hola a todos y todas, estamos nuevamente para continuar con el módulo de emergencias endocrinológicas. Como siempre quiero agradecer a los organizadores del curso y a la gabinete de pedagogía que nos acompaña en la confección de las distintas actividades. El tema que voy a desarrollar en esta actividad es estado mixedematoso o conocido comúnmente como coma mixedematoso. Soy Jonathan Marcos Mareco, médico especialista en clínica médica y fellow de reumatología. Los objetivos de la presentación son definir el concepto de estado mixedematoso, mostrar su epidemiología, describir la fisiopatología, mencionar las manifestaciones clínicas, describir la metodología que vamos a emplear para diagnosticarlo y establecer pautas terapéuticas. A modo de introducción, recordarles que el estado mixedematoso o coma mixedematoso es la máxima expresión del hipotiroidismo no tratado. Tiene un compromiso multisistémico desde inicio, conlleva extrema gravedad, como vamos a ver más adelante, y el abordaje, como el de todas estas patologías, es interdisciplinario, aunque el rol más importante lo tiene el médico de emergencias, ya que en las primeras horas es donde se define el pronóstico. Antes de continuar, vamos a platicar un poco sobre las generalidades de la glándula tiroidea. Como dijimos en la clase anterior, es un órgano endocrino que tiene su origen en el piso del estomodeo, que es la boca primitiva, y que migra a través del conducto tirogloso hasta ubicarse finalmente a la altura del segundo cartílago traqueal. Vemos que tiene estrecha relación como les mencionaba, con los cartílagos laríngeos y con la tráquea, y su irrigación está dada por las arterias tiroideas, ramas de la carótida externa, en el caso de la superior, y de la arteria subclavia, en el caso de la inferior. Es un órgano sumamente vascularizado. En el esquema que les traigo en esta oportunidad, vemos de manera sintética las distintas funciones de las hormonas tiroideas. En etapa precoz del desarrollo interviene la neurogénesis, importante y clave en el metabolismo de la glucosa, en la formación de la sinapsis, en la migración y proliferación celular, y a nivel del metabolismo siempre estimulando el metabolismo, la formación ósea, el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos, y también la producción de energía a nivel mitocondrial. El defecto de las hormonas tiroideas o la disminución pueden generar trastornos neurológicos de diversa índole, cuya mayor forma de expresión es el cretinismo, que se produce por déficit de estas hormonas en la infancia, en la etapa del desarrollo. En este otro esquema podemos ver cómo a través de sus hormonas la glándula tiroidea influye en el tono vascular y de manera indirecta en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la liberación de óxido nítrico, y a nivel renal aumentando la reabsorción de sodio. También tenemos efectos a nivel cardiovascular con aumento del inotropismo y del cronotropismo. Esto aumenta el consumo de oxígeno, tiende a aumentar la presión arterial y el volumen plasmático. Estos tres órganos son los que fundamentalmente se afectan en los estados mixedematosos y los que conllevan gravedad al cuadro. Pero ahora bien, ¿cuál es la definición de estado mixedematoso o de coma mixedematoso? En realidad es un cuadro que se caracteriza por disminución del nivel de conciencia en distintos grados, por eso se tiende a no llamarlo más coma mixedematoso y sino estados mixedematosos. Puede haber letargia que progresa y en estadio final sigue el coma. Suelen estar hipotérmicos los pacientes y otros síntomas relacionados son con el enlentecimiento de múltiples funciones, ¿sí? Por un hipotiroidismo grave. Hablemos un poco de la epidemiología. En este caso se trata de un cuadro sumamente infrecuente, con 0,22 casos por cada millón de habitantes por año. Es decir, que a pesar de que el hipotiroidismo es un cuadro de alta prevalencia, la complicación mixedematosa es sumamente rara.
Entidades raras si las hay, pero con una alta mortalidad. Fíjense que hasta la década del 80 la mortalidad era de un 60 a un 80%, y esto disminuyó hasta un 25%, producto de los avances en los conocimientos de la patología, de los equipos y el conocimiento médico de terapia intensiva y de emergencias. Es un cuadro que es mucho más frecuente en mujeres, 8 mujeres por cada hombre, y también las principales personas afectadas suelen ser ancianas. Estos cuadros suelen verse en invierno y mucho más frecuente en personas que tienen malos cuidados, gente que vive en la calle o en condiciones de extremada pobreza, como podemos ver en la imagen. Ahora bien, dijimos que es una complicación del hipotiroidismo. Debemos recordar de manera resumida que el hipotiroidismo se puede clasificar en primario y en central. Este último, a su vez, se clasifica en secundario o terciario. En el primario, sabemos que la problemática se encuentra en la misma glándula tiroidea. En el secundario, en la adenohipófisis, y en el terciario, a nivel hipotalámico. En cuanto a la etiología, en los casos de hipotiroidismo primario, que es lo más frecuente, es por una tiroiditis autoinmune. En algunos casos el hipotiroidismo se produce por tratamientos con radioiodo, cirugía o el uso crónico de amiodarona, que estuvo de moda hace unos años, y el litio. Y el hipotiroidismo central, que es hipotalámico o pituitario, representa solamente entre un 5, un 10 y hasta un 15% según la bibliografía de los casos de coma mixedematoso. Es más raro dentro de lo raro del cuadro. ¿Y cuáles son los desencadenantes? Bueno, en primera instancia puede suceder que ocurra una disminución progresiva de hormonas tiroideas por un hipotiroidismo no controlado o una disminución brusca producto de precipitantes, que ahora vamos a mencionar. Hay situaciones que predisponen al desarrollo de este cuadro, como la cirugía, una cirugía mayor, un politraumatismo, infecciones, la exposición al frío extremo. El organismo en una primera instancia reacciona produciendo el aumento de la síntesis y secreción de las hormonas. Pero luego hay un desequilibrio entre el consumo de las hormonas tiroideas y la síntesis, y se puede desencadenar el estado mixedematoso. En cuanto a los factores precipitantes, son los mismos que describimos para la clase de crisis tirotóxica. El frío extremo, los tratamientos con radioiodo, los grandes quemados, los politraumatismos, ciertos fármacos, cirugías mayores, el embarazo, los eventos isquémicos cerebrales, los sangrados, la patología respiratoria, ya sea estructural o infecciosa. Otros factores precipitantes son el infarto agudo del miocardio, las hemorragias gastrointestinales, alteraciones metabólicas diversas, el TEP, la cirrosis, la pancreatitis, la suspensión del tratamiento, que es el que siempre hay que ir a buscar, y el consumo de ciertos fármacos que les voy a mostrar ahora. Los más vinculados con la generación de un estado mixedematoso son los opioides, los barbitúricos, el litio, la amiodarona, como mencioné anteriormente, beta bloqueantes y antihistamínicos. Esto es muy importante. Hay que tener especial cuidado en no suspender la medicación de reemplazo en pacientes hipotiroideos cuando ingresan a una sala de internación, ya sea de emergencias o de sala general. Suele pasar que nos olvidamos de indicarle la medicación o de aumentarle la dosis en caso de que el paciente lo requiera, porque esté sometido a un estrés mucho más grande de lo habitual. Hay ciertas alteraciones metabólicas como la hipoglucemia, la hipercalcemia, la hiponatremia, la hipercamia y la hipoxemia, que pueden ser tanto factores precipitantes como consecuencias del propio cuadro. Ahora repasemos brevemente la fisiopatología. Tenemos un paciente con hipotiroidismo en el que actúan factores precipitantes. Esto genera una disminución de la T4 y consecuentemente de la T3 intracelular y va a afectar a nivel del sistema nervioso la termogénesis generando hipotermia y alteración variable del estado mental, a nivel respiratorio disminuyendo la sensibilidad a la hipercamia y a la hipoxemia, predisponiendo a la insuficiencia respiratoria. A nivel cardiovascular va a disminuir el inotropismo,
y el cronotropismo generando bradicardia, disminución del gasto cardíaco con vasoconstricción y del volumen sanguíneo. Conduce en estadios finales a disminución de la presión arterial y a shock. Y a nivel renal hay un aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la retención de agua. Por eso que muchas veces los pacientes presentan edema periféricos e hiponatremia. Bueno, ¿y cómo hacemos el diagnóstico? Primero hay que tenerlo en mente, conocer la enfermedad, y por eso es lo importante de este tipo de actividades formativas, porque a pesar de que sea rara, si uno no lo conoce, se va a tornar mucho más rara por el subdiagnóstico. El método es el habitual, el enfoque de emergencias y clínico, sumado de los métodos de laboratorio, el examen físico y otros métodos que pueden venir a ayudarnos. En esta diapositiva vemos una foto de paciente con una fascia característica, ¿sí? Una fascia abotagada, con el pelo reseco, una expresión casi como la de una paciente depresiva, ¿sí? Un cuello corto, ancho. Bueno, en estos casos, y más si se acompaña de macroglosia, hay que sospechar que el paciente pueda tener una complicación del hipotiroidismo. Otra foto de una fase de paciente con hipotiroidismo. Fíjense que si ustedes la examinan va a tener la piel fría, pálida, el pelo seco, quebradizo, pérdida de la cola de las cejas, que es algo que nos puede ayudar al diagnóstico. Pacientes que suelen tener intolerancia al frío, uno los puede escuchar con una voz más ronca. Hay que pedirle siempre que saque la lengua porque podemos encontrarnos la macroglosia. Labios grandes, rasgos más toscos y puede haber edema sin fobia. En unos pacientes que pueden tener un aumento de peso hasta 5 kilos, en algunos casos un poco más. Bueno, y en este esquema, este dibujo de Netter, que siempre me gusta colocarlos porque nos grafica de manera correcta el total de manifestaciones que pueden tener los pacientes, y una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, repasando, el pelo está seco, frágil, puede haber distintos grados de alteración del sensorio, desde falta de memoria hasta el coma, edema palpebral y facial, que no deja fobia, la lengua gruesa, el habla lenta, la voz ronca, puede tener bocio el paciente, puede tener sensación de frío, haber cardiomegalia, suele haber hipertensión arterial en los casos de hipotiroidismo leve y en los casos extremos tendencia a la hipotensión, que es lo que complica el diagnóstico. El pulso es de ascenso lento, puede haber ascitis leve, alteraciones menstruales, debilidad muscular proximal y a nivel inferior reflejos enlentecidos o abolidos y edema pretibial que no deja fobia o mixedema. Esta diapositiva es muy importante porque nos muestra los signos de gravedad que presentan estos pacientes en ocasiones. La hipotermia, la hipoglucemia, la hiponatremia que dijimos que era dilucional, el coma, la hipotensión arterial y la hipoventilación. En cuanto al examen físico, lo más notorio es la tendencia a la bradicardia o bradiarritmias, la hipotermia y la hipotensión que dijimos que se ven en los cuadros graves. Es fundamental en estos pacientes realizar un electrocardiograma porque entre los desencadenantes del cuadro vimos que figura el infarto agudo de miocardio y la patología isquémica coronaria. Entonces siempre hay que realizar un electro para tratar de descartar un infarto que en muchos casos puede ser pausintomático. En el laboratorio básico es de gran ayuda, podemos encontrar hipoglucemia, renales, hiponatremia dilucional, aumento leve de enzimas hepáticas, puede haber anemia de enfermedades crónicas. En el electrocardiograma los mencionados bradicardia sinusal, prolongación del PR, etc. Incluso cuando hay derrame pericárdico podemos tener un voltaje disminuido. En la radiografía de tórax puede existir cardiomegalia, derrame pleural. Y vamos a usar el sedimento de orina cuando sospechemos que el desencadenante del cuadro es un proceso infeccioso.
al igual que los hemocultivos y los urocultivos. Estos últimos siempre habría que realizarlos, sobre todo cuando el paciente consulta con cuadros de hipotensión. Es importante que ante la sospecha de esta entidad se reserve parte de la primera muestra de sangre para el dosaje de T4 libre y TSH, que en los casos más frecuentes, que es el hipotiroidismo primario, va a estar la TSH elevada y la T4 disminuida y en algunos casos indetectable. Se sugiere realizar la determinación de TSH, T4 libre y cortisol antes de iniciar el tratamiento, porque la insuficiencia suprarrenal, que vamos a ver en otra clase, puede superponerse o ser consecuencia del hipotiroidismo severo. Son muchos los textos que recomiendan dosaje de hormonas tiroideas en todo paciente que presente deterioro del sensorio con o sin hipotermia asociada. Otro dato de importancia es remarcar que el dosaje de hormonas tiroideas debe realizarse preferentemente con la primera muestra de sangre, ya que en pacientes internados se pueden producir falsas alteraciones de las hormonas, producto de cuadros como uno ya conoce, que son los síndromes del eutiroideo enfermo, ¿sí? Y como vamos a ver en la clase de insuficiencia suprarrenal, y por lo que les comentaba anteriormente, debemos dosar cortisol sérico en la primera toma de sangre. Otros métodos complementarios de importancia son electrocardiograma, la radiografía de tórax para descartar infecciones y nos puede brindar algunos datos como los mencionamos anteriormente, el ecocardiograma en caso de que haya un componente cardíaco importante y la tomografía en los pacientes que ingresan con un deterioro del sensorio. Este último es fundamental para descartar multiplicidad de procesos que puedan estar condicionando el estado del sensorio del paciente. Y tenemos también, como en las crisis tirotóxicas, score diagnósticos, que siempre, como mencioné anteriormente, es mejor tenerlos en un celular para no olvidárselos, y abarcan la disfunción cardiovascular, hallazgos de laboratorio y del sistema nervioso, y datos del examen físico. Un score mayor a 60 es altamente sugestivo, prácticamente diagnóstico de coma mixedematoso. Entre los diagnósticos diferenciales hay que remarcar el sepsis y el shock séptico, las infecciones, la insuficiencia suprarrenal, cuadros psiquiátricos de diversa índole, hipotermia por exposición al frío, hipercapnia, intoxicaciones variadas, etc. En cuanto al tratamiento, este debe iniciarse solamente con la sospecha del cuadro, preferentemente en el servicio de emergencias o en unidades de cuidados intensivos, y el primer paso, como siempre, como fueron viendo a lo largo del curso, se basa en medidas de soporte vital, que son las que van a marcar la diferencia entre la supervivencia posterior, en el pronóstico. En segundo paso, el tratamiento con hormonas tiroideas y corticoides, y en tercer punto, que este tiene que realizarse de manera simultánea en realidad, es la búsqueda activa de factores desencadenantes y su tratamiento respectivo. El tratamiento general es el enfoque de toda emergencia, medidas de reanimación y sostén y el ABCD con todas sus variantes. Las medidas de soporte vital incluyen mantener un buen gasto cardíaco aportando líquidos, en algunos casos diuréticos, vasopresores e inotrópicos, esto según el caso, cada paciente es individual. Garantizar la permeabilidad de la vía aérea, recordemos que suelen ser vías aéreas difíciles, ¿sí?, por el tamaño de la lengua que tienen estos pacientes. Reponer electrolitos y glucosa, en caso que sea necesario, y esto que es muy importante, ya que pueden estar hipotérmicos, es el calentamiento a través de mantas, una habitación cálida, ¿sí? El tratamiento específico se realiza con hidrocortisona, 100 miligramos endovenoso cada 8 horas o cada 6 horas, según el caso, y la reposición de hormonas tiroideas. La corrección debe ser lenta. Se puede administrar una dosis de carga de T4 en bolo lento, endovenoso, de 200 a 300 microgramos. Si no hay mejoría del nivel de conciencia, continúa la hipotermia o la hipotensión durante las 6 a 12 horas, se puede repetir hasta un máximo de 500 miligramos día.
Posteriormente, continuaremos entre 50 y 100 microgramos día según el peso del paciente. Y se dará paso a la vía oral en caso de que el paciente esté en condiciones. Esto es fundamental, ya que algunos laboratorios, como Montpellier, y no es por hacer propaganda, pueden tener T4 para reposición endovenosa. Y es importante realizar el llamado, ya que no contamos en las instituciones con este tipo de medicación. Algunos autores recomiendan el uso simultáneo de T3 en dosis de 12,5 a 25 microgramos hasta estabilización del cuadro y luego la administración de la T4. ¿Y por qué estas dosis tan altas? El objetivo es reemplazar el déficit y saturar los depósitos de hormona tiroidea. Wartofsky, que es un experto en patología tiroidea, como vimos también en la clase de crisis tirotóxica, propone la administración simultánea de 10 microgramos de T3 en bolo junto a una dosis de T4 y continuar luego con 10 microgramos cada 8-12 horas junto a la reposición de T4 en las dosis que vimos previamente hasta la recuperación del paciente. El tratamiento debe ser urgente sin esperar a los resultados de las hormonas y en caso de no contar con la levotiroxina y la T3 para administración endovenosa, podemos administrarlas a través de una sonda nasogástrica. En esta diapositiva vemos opciones terapéuticas cuando el paciente presenta hipotensión o hiponatremia o hipoglucemia. Esto lo conocen de otras clases, por lo que no entraré en detalle. Antes de terminar, recordar que hay que realizar una búsqueda activa de los factores precipitantes, tratarlos en consecuencia. Esto es de vital importancia porque si, por ejemplo, el cuadro se trata por una infección, hasta que yo no lo resuelvo, el cuadro no va a mejorar. Los factores de mal pronóstico son el diagnóstico tardío, pacientes ancianos, la persistencia de la hipotermia o la hipotensión refractaria, la bradicardia, los cuadros de sepsis y shock séptico, el requerimiento de ventilación mecánica, a menor nivel de conciencia, peor pronóstico, el uso de sedantes y score pronósticos menos favorables, como ustedes conocen, el SOFA, un SOFA mayor a 6, empeora el pronóstico de estos pacientes. A modo de conclusiones, decir que y recordar que se trata de una emergencia médica que puede comprometer la vida y que es sumamente rara, por lo que hay que tener un alto índice de sospecha. El reconocimiento precoz del cuadro trae aparejado implicancias pronósticas y terapéuticas. El enfoque inicial es el de las emergencias médicas, basado en el ABCDE y sus variantes, en las medidas de reanimación y sostén. Entre las opciones terapéuticas más importantes se encuentran los glucocorticoides y la levotiroxina, o la T3, y es de vital importancia que una vez solucionada la emergencia, se investigue de manera exhaustiva la causa del cuadro. Muchas gracias y ante cualquier duda pueden contactarme en la dirección que figura en la bibliografía.